Introducción a Farming Simulator 22. Todo lo que debes saber. Soy Amedrel. Y ha llegado el momento. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los simuladores agrícolas más completos, Farming Simulator 22. En este video te mostraré qué es el juego, qué puedes hacer, cuáles son las mecánicas clave y cómo puedes empezar con buen pie. Por el momento suscríbete ahora al canal y activa la campanita que empezamos. ¿Qué es Farming Simulator 22? Farming Simulator 22 es un juego de simulación agrícola, publicado y desarrollado por Giant Software, en el que tomas el papel de un granjero moderno. Tienes a tu disposición distintos escenarios agrícolas, maquinaria real de marcas reconocidas. Lo interesante es que no solo siembras y cosechas, también gestionas animales, vendes productos, expandes tu granja, hasta labores forestales, y puedes hacerlo solo o en modo cooperativo. Lo nuevo y lo que lo hace especial. En lo personal, Farming Simulator, llevo jugándolo desde la entrega FS15, pero el 17 es el que más me gustó en su tiempo. A pesar que existe hoy en día la entrega 25, no desaprovecho un momento libre para volver a la estancia Lapacho, incluida en una de sus expansiones e inspirada en Brasil. Y este Farming 22 es ahora el que tiene mi atención, por las nuevas cosas que le agregaron. ¿Ya jugaste alguna versión anterior? Déjame en los comentarios cuál fue tu favorita y por qué. Me encanta leer sus experiencias. Algunas de las novedades que trae esta versión de Farming 22 y que la hacen destacar. Un sistema de calendario y estaciones, que afecta a los cultivos. Su crecimiento. Cuándo sembrar o cosechar. Cadenas de producción. Además de vender materias primas, puedes transformar productos con tus cosechas y productos. Por ejemplo, con leche, cultivos especiales o madera. Un enorme catálogo de maquinaria, más de 400 vehículos y herramientas. Con sus expansiones y DLCs introdujeron más mecánicas de juego, productos, mapas y varias novedades en maquinaria. ¿Por dónde empezar? Modo carrera y primeras decisiones. Cuando inicias una partida, el nivel de dificultad y qué tipo de granja quieres manejar. Debes elegir un mapa, región. ¿Prefieres trabajar campos grandes o centrarte en animales? ¿Quieres alquilar maquinaria o comprar desde el inicio? ¿Activarás las estaciones o jugarás en modo fácil? Estos aspectos determinarán tu estrategia y ritmo de juego. Cultivos, ganadería y silvicultura, tus vías de ingresos. En Farming Simulator 22 tienes 3 grandes áreas sobre las que puedes trabajar en la versión estándar. 1. Cultivos, cereales, tubérculos, oleaginosas, huertos y viñedos. Con cada uno vienen sus desafíos y recompensas. 2. Ganadería, vacas, ovejas, cerdos, pollos y caballos. Cuidar animales implica alimentación. Viviendas, establos y venta de productos. 3. Silvicultura, cortar árboles, recoger madera, procesarla y venderla o usarla como producción. Cada área tiene su equipamiento, procesos y su lógica de negocio. Si te está gustando el repaso hasta aquí, apoya el video con un me gusta. Así YouTube recomienda más contenido como este. Maquinaria y equipamiento clave. Una de las grandes razones para jugar es manejar maquinaria real, licenciadas con marcas reconocidas. John Deere, Fendt, New Holland, Massey Ferguson, Case IH, entre muchas otras. Y varias categorías de maquinaria disponible. Tractores, sembradoras, cosechadoras, remolques. Que la variedad no falte. Elegir el equipamiento correcto para el tipo de cultivo o tarea es esencial para optimizar. También puedes alquilar maquinaria si estás empezando y no quieres invertir de golpe. Pero recuerda devolverlo una vez terminada la faena. Gestión, estrategia y economía. No basta con sembrar y cosechar. Tienes que pensar en
Precio de los productos. Los mercados fluctúan, así que vender en el momento adecuado importa. Preparación del campo. Arar, cultivar, fertilizar, eliminar malezas. Todo esto afecta el rendimiento. Expansión. Comprar nuevos terrenos. Plantas de producción. Maquinaria más grande y contratar trabajadores o cooperar con amigos. Elecciones. ¿Te especializas en un tipo de cultivo o diversificas? Estrategia de bajo costo o inversión fuerte. Cultivo, ganadería o silvicultura. Consejos para principiantes. Aquí algunos consejos rápidos para arrancar con buen pie. Realiza contratos para otros granjeros que lo necesiten. Pide prestado los implementos y así conocerás su funcionamiento y la maquinaria necesaria para dichas encomiendas. No compres la máquina más grande desde el inicio. Usa algo asequible y vende o alquila cuando necesites subir de nivel. Empieza con cultivos sencillos con cereales, antes de ir a tubérculos o huertos. Aprovecha el tutorial del juego, pero es algo escueto, y falta mucha información. Justamente por ese motivo realizo estos tutoriales explicados de la mejor manera posible. Por eso también busca guías externas. La curva de aprendizaje es considerable. Guarda dinero para contratar ayudantes, mantener y reparar maquinaria. Los costes aumentan con el tamaño de la operación. Si todo esto te parece abrumador, tranquilo. Justamente por eso en Simunation encontrarás guías paso a paso para entender cada parte del proceso. Multijugador y comunidad. Una de las ventajas del juego es que puedes jugar en cooperativo. Amigos o jugadores online pueden ayudarte o trabajar juntos en una granja. Además, la comunidad crea muchos mods que agregan maquinaria, cultivos, mapas o mecánicas de juego extra. Jugar en equipo permite repartir tareas, comprar máquinas grandes juntos y hacerlo más dinámico. También recuerden que existe el entorno competitivo o eSport. ¿Qué esperar a futuro? Aunque ya el juego es bastante completo, los desarrolladores y la comunidad añaden contenido, nuevos mapas, maquinaria, cultivos. También puede venir nuevo soporte para estaciones, cadenas de producción o modos de juego. Si estás pensando en comenzar ahora, estás a buen momento porque ya hay muchos recursos y jugadores activos. Debo mencionar que actualmente tenemos Farming Simulator 25, el cual agrega mejora de gráficos y mecánicas extras al juego, pero necesitar contar con la actual generación de consolas y un PC algo más que modesto para poder jugarlo en condiciones. Sin embargo, comparte las mecánicas de juego con Farming Simulator 22. Sigue siendo una gran opción. Y también saltarán al ámbito de carreras con el juego Project Motor Racing, un simulador de conducción de autos a nivel profesional que verá la luz próximamente. Gracias por ver. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal Simunation y activa la campanita para no perderte nuevos tutoriales. Revisa esta lista de reproducción que habla más detenidamente de la maquinaria, o este video que puede interesarte mirar. Además, en la descripción tienes un enlace a la guía escrita en el blog de Simunation. Un saludo y nos vemos en el campo.